Muy buenas noches, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Ventana Education, me presento. Mi nombre es Mariano Brum, voy a ser su instructor en esta clase, la lección de la semana Stocks, donde estaremos respondiendo algunas preguntas de ciertos estudiantes que desean que le expliquemos. Creo que es un tópico muy importante o muy lindo para desarrollar. Cómo nosotros describimos, cómo nosotros encontramos, utilizando la filosofía del análisis técnico, esas áreas de control de compradores y control de vendedores que describimos constantemente en las clases. Entonces, ese es el tópico del día de hoy. Vamos a ver si nos enfocamos en poder describir cuáles son esas áreas más importantes, más significativas. ¿Qué es lo que el mercado expresa para que nosotros podamos interpretar con objetividad cuál es esa área o esa zona en que los compradores comienzan a actuar y los vendedores también comienzan a actuar, creando lo que se llama áreas de control de compradores y control de vendedores. ¿Qué opinan si antes de comenzar vamos a leer muy rápidamente nuestros términos de uso, donde usted con su participación y asistencia a esta sala de conversación en línea reconoce y conviene en que el instructor puede hacer varias transacciones en vivo en los mercados de acciones, forex y opciones o derivados? Y también reconoce y conviene en que todas las transacciones que se realizan o explicaciones o prácticas que brinda el instructor se proporcionan con fines educativos solamente. Ese es el propósito de esta clase. Trabajar y hablar sobre cómo analizamos los mercados, no necesariamente cómo realizamos inversiones. ¿Por qué? Sería una total irresponsabilidad de nuestra parte hablar de comprar o vender o crear falsas expectativas cuando sabemos que para poder operar en los mercados necesitamos conocimiento. ¿Nos alcanza con el conocimiento? No, necesitamos experiencia. ¿Nos alcanza con el conocimiento y la experiencia? No. ¿Qué más necesitamos? Conocer una metodología. Oh, tener una metodología y creer en ella, llevarla a la práctica, practicarla, 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 hasta poder dominarla y de allí en adelante comienza su carrera como un inversionista educado. Vamos a hablar sobre las dos fuerzas naturales que operan en los mercados. Una de ellas, básicamente, lo voy a describir de una manera objetiva, sencilla. Cuando los precios bajan, los vendedores están en control. Muy claro. Hay solo un mensaje, presión de venta. Podemos determinar que la oferta está en control. El equipo rojo. Entonces, oferta equivale a venta. ¿Y quiénes representan a la oferta y a la venta en los mercados? El grupo llamado los vendedores. Existe otro grupo. ¿Cómo se llama? Los compradores. Y están en control de la única verdad que nosotros utilizamos en el mercado de valores, que se llama el precio. El precio no miente. El precio es real. El precio es objetivo. No necesito estar pendiente de la noticia ni de todas las cosas que nos cuentan por internet para poder interpretar o tomar una decisión en los mercados. Necesito interpretar qué es lo que está ocurriendo en el precio. ¿Cómo lo hago? Observando el comportamiento de los instrumentos financieros a través de las gráficas de precios y cómo fluctúan esos precios acorde a estas dos fuerzas naturales, llamada la oferta y la demanda. La compra significa demanda. Las personas quieren
¿Quiénes están en control? Los compradores. ¿En control de qué realmente? En control de dos cosas, del precio y del inventario de los títulos. Y ese inventario de los títulos tiene un nombre técnico que se le llama volumen, o realmente el interés de parte de esos participantes en cierta área de precio. Vamos a observar o a determinar de que los precios fluctúan normalmente entre dos áreas o dos niveles de cotización. Puede ser que fluctúen lateralmente, puede ser que fluctúen con una dirección bajista, puede ser que fluctúen en una dirección alcista. Pero normalmente los precios se mueven o fluctúan entre esos dos niveles. Y eso es lo que vamos a estudiar hoy. ¿Les parece? Cuando los precios llegan a niveles máximos o a niveles mínimos, se comportan de una manera muy particular. Observen cómo fluctúan entre ciertas áreas de precios que muchas veces las personas no logran interpretar estos comportamientos. Así fluctúan los mercados. Hay áreas que son realmente más importantes que otras. Voy a sombrear para identificar que las áreas de color rojo que estoy sombreando son las áreas donde aparecen este grupo llamado los vendedores. Existe otra zona que es importante, que es significativa, porque es un área de demanda, que es en la parte inferior, donde aparecen cierto grupo de personajes llamados los compradores. Ahora, ¿por qué no señalizo esta parte que está aquí? Porque técnicamente esta zona, para un inversionista educado, no es una zona de control de compradores. No lo es. Porque los precios en general se dirigen a la baja. Entonces las áreas más importantes para participar es en las zonas de control de vendedores. Porque ellos van a llevar los precios a niveles más bajos. Técnicamente, nosotros vamos a identificar este comportamiento como zonas de vendedores o áreas de control de vendedores de una manera sencilla y objetiva. ¿Cómo lo vamos a hacer?
utilizando análisis técnico. ¿Y qué me brinda el análisis técnico en los mercados? Me brinda una lectura del comportamiento del precio de una manera objetiva. ¿Y cómo yo puedo leer el precio? A través de la lectura del comportamiento de los instrumentos que reflejan señales o expresan señales que nos ayudan a encontrar o a identificar estas áreas de control de compradores y control de vendedores. Utilizamos el lenguaje de las velas japonesas para poder identificar o para poder comunicarnos con el mercado. Cuando nosotros veamos una figura de color blanco, como si fuera un rectángulo, nosotros vamos a identificar de que los compradores son quienes están en control del precio. Cuando nosotros observemos una figura que en su interior no es hueca, sino que es de color rojo, claramente el mercado nos está indicando que es un área donde están ubicados los vendedores. Y ese va a ser nuestro trabajo en esta clase. Observar las áreas más importantes. Recuerden, yo no señalicé en el medio de estos movimientos ninguna zona de control de vendedores. ¿Ocurren? Sí. ¿Aparecen? Sí. ¿Los vamos a encontrar? Sí. Pero necesitamos encontrar los que realmente son significativos. Para eso, vamos a preguntarle al mercado. Aquí nosotros tenemos la gráfica del crudo y este instrumento nos permite observar el comportamiento del precio del barril de petróleo en los últimos 5 años de trayectoria. Encontramos, señalizando en la parte inferior, con las flechas, un par de áreas de control de compradores. ¿Por qué es un área de control de compradores? Dijimos que el equipo rojo o el equipo negro representan a los vendedores. Por lo tanto, observemos cómo el equipo de vendedores impulsados por una fuerte presión de venta, y esta fuerte presión de venta me está indicando de que este nivel, esta zona, la zona de 114, 115 dólares, es una fuerte zona de oferta. Los vendedores actuaron con mucha firmeza en este nivel. Podríamos llamarlo un área de techo. Los precios actúan fuertemente a la baja, marcando una clara dirección y comienzan a fluctuar.
¿tenemos áreas de control de compradores temporales? Podríamos decir que sí. ¿Pudieron estos compradores detener la caída del precio del crudo? No, no pudieron. Nuevamente, fuerte presión de venta y en esta zona el precio se detuvo. ¿Ok? ¿Ok? Vemos cómo esta figura que está aquí trató de llevar los precios a niveles más bajos, pero no pudieron. El equipo blanco comenzó a actuar. Los compradores empezaron a impulsar los precios a niveles más altos. Pero si usted está ubicado en esta zona y lleva los precios a niveles más altos, sabe que se va a ir a encontrar con una zona donde los vendedores lo están esperando. Entonces es comprensible de que una vez que haya creado el mayor movimiento al alza, de que estos compradores comiencen a tomar ganancias, por eso empezamos a ver figuras negras. ¿Puede ser que los precios bajen a este nivel? Puede ser, no le digo que no. Todo puede ser. Pero resulta que este movimiento temporal de estabilización en los niveles de cotización creó cierto movimiento lateral. Los compradores y los vendedores lucharon aquí para ver quién tomaba el control del precio. Y vencieron los compradores. Pero una vez que los compradores llegaron y se acercaron a la zona de control de vendedores, ya aquí esta figura negra me está diciendo, aparecieron los vendedores. Observen. Los precios volvieron a luchar. Fuerte lucha entre compradores y vendedores. ¿Quiénes ganaron la batalla? Exacto. Los vendedores volvieron nuevamente a retroceder en sus niveles de cotización hasta que encontraron o se encontraron con la zona nuevamente de control de compradores. La historia se vuelve a repetir. Compradores actúan nuevamente, pero saben que aquí arriba van a tener una dura lucha. Los vendedores están posicionados aquí. Los precios vuelven a subir. ¿Y qué ocurrió aquí? Fuerte presión de venta nuevamente. Quiere decir que si observamos, este primer intento de los compradores de ir a visitar esta zona aquí arriba de oferta no fue posible. Los vendedores generaron otra zona u otra área de control para el precio. Los precios comenzaron a fluctuar, encontrando cierta área de pisos temporales Luego los precios volvieron a comportarse entre dos niveles importantes, temporales, marcando una dura lucha entre los compradores y los vendedores para ver quiénes van a estar en control del precio en esta batalla. Una gráfica de precios nos enseña con objetividad, nos muestra la dura batalla
que existe entre la oferta y la demanda. Entre los compradores y los vendedores para ver quiénes toman el control absoluto, no temporal, absoluto del precio. Técnicamente, nosotros podemos encontrar que este nivel o esta zona es un área importante para los vendedores. Observen. Tengo un contacto, los precios fueron hacia abajo. Los compradores impulsaron los precios nuevamente, los volvieron a llevar hacia abajo. Volvieron a impulsar, volvieron nuevamente hacia abajo. Fuerte área de control de vendedores en esta zona. Los compradores volvieron a intentar subir, no se vencieron y finalmente quebraron el nivel. Pero ¿qué ocurre? Alguien más los estaba esperando aquí arriba. ¿Qué opinan ustedes? Áreas previamente determinadas. Los compradores que actuaron en esta zona llevaron los precios a niveles más altos y observen aquí cómo nuevamente los vendedores volvieron a plantear la batalla y volvieron a vencer porque los precios bajaron. Y esa es la constante lucha entre compradores y vendedores en el mercado. Ahora, vamos a ser un poco más objetivos. Nosotros observamos que los precios en general se dirigen al alza, creando zonas de control de vendedores, llevan los precios a niveles más bajos, se ubican en una zona de control de compradores, tratan de llevar los precios a niveles más altos, no pueden, vuelven a bajar, los compradores toman el control nuevamente y llevan los precios a niveles más altos. Aquí teníamos un control de vendedores. Los precios intentan bajar pero no pueden y en el próximo esfuerzo de parte de los compradores llevan los precios a niveles más altos. Y así consecutivamente hasta que crean ese nivel máximo de precio. Observen cómo los precios se mueven entre niveles tal cual lo describimos. Tal cual lo demostramos recién en la enseñanza. Voy a marcar en la parte superior cierta área de precio y observemos qué es lo que estuvimos desarrollando. En la parte superior encontramos zonas de control de vendedores. En la parte inferior encontramos zona de control de compradores. En el medio encontramos también batallas temporales sobre quién toma el control del precio, quién permite que llegue el precio a niveles máximos de control de vendedores y quién permite o se opone a que el precio llegue a precios mínimos o control de compradores. Es una batalla constante entre los compradores y los vendedores. Observemos lo que acabamos de desarrollar y podemos encontrar áreas importantes en el accionar del precio que demuestran cómo estas dos fuerzas están en una constante lucha para tomar el control del accionar del precio.
Cuando observamos que los precios suben en general, nos damos cuenta que los compradores son quienes impulsan los precios a niveles máximos. Por supuesto, encontramos zonas donde vamos a observar con objetividad cómo los precios se detienen porque los vendedores actúan en esa zona creando sus controles. Por supuesto, los compradores van a luchar para llevar los precios a niveles más altos. De eso se trata la oferta y la demanda. El punto principal es encontrar las áreas máximas o mínimas de los movimientos. Y eso el mercado se encarga de enseñarnos. Y aquellos que participan de nuestra educación, en su primer nivel, en el nivel número 1, van aprendiendo esas señales objetivas que aparecen en los niveles extremos. Sí, donde están las flechas, en los niveles extremos, o en las áreas de controles de vendedores más significativas. No sabemos qué es lo que va a ocurrir hacia la derecha mientras transcurre el tiempo. Lo que sí sabemos es que los precios encontraron cierto nivel de piso en esta zona, cierto nivel de techo en esta zona. Podríamos decir que también aquí los precios comenzaron a encontrar cierto nivel de piso temporal, con cierta inclinación. ¿Cómo lo hizo aquí? Son niveles, son áreas. ¿Qué es lo que ocurre en el medio de estos movimientos? Una lucha constante por ver quién toma el control del precio. Es normal y necesario que logremos interpretar estas zonas de control de compradores y control de vendedores para ubicarnos dentro de los movimientos. No sabemos qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Entendemos que aquí los compradores tomaron el control temporal, entendemos que van llevando los precios a niveles más altos, pero ¿qué tan lejos llegarán? ¿Dónde estará la próxima área de control de vendedores? Observemos. Los precios se detienen temporalmente y no alcanzó el precio a llegar a mi zona o a mi línea o a mi nivel de techo. Por eso normalmente nos va a ver a nosotros que trazamos un área, una zona. Observen cómo aquí fue un claro reflejo de que el techo tenía cierta inclinación y de esta manera nosotros podemos, el techo tenía cierta inclinación y de esta manera nosotros podemos observar cómo los precios fluctúan y van creando ciertas formaciones que solamente aquellas personas que conocen cómo funciona el mercado, cómo se comporta, logran interpretar que estamos frente a la presencia de un triángulo asimétrico con una lucha constante entre compradores y vendedores, creando objetivamente áreas de control de compradores y control de vendedores, donde emite señales temporales, pero que no llevan los precios a niveles más bajos, sino que son temporales, y en las áreas significativas, en las áreas de techo, es donde nosotros encontramos esas señales objetivas que vamos aprendiendo en cada uno de nuestros niveles, cada una de nuestras clases, señales bajistas o señales alcistas en las zonas
de piso. Consideremos de que esta zona es un área de piso bastante objetiva, bastante firme, porque tocó una vez y el precio subió, tocó dos veces y el precio subió, tocó tres veces y el precio subió, tocó cuatro veces y el precio subió. Muy bien. Esta línea es una línea que determina la inclinación de la dirección del precio en general. Ahora, ¿qué ocurrió aquí? Existió un quiebre de esta línea. Los vendedores que trataron o se detuvieron aquí en el área de piso nuevamente, lo quebraron el piso. Empezaron a demostrar de que comienzan a tomar control del instrumento. Mientras transcurre el tiempo, observamos cómo ese rompimiento fue real y la presión de venta comenzó a actuar en el mercado. Entonces, cuando nosotros observamos este comportamiento, entendimos claramente el mensaje del mercado. Fue claro, fue objetivo. De aquí, de esta zona de control de vendedores, que ya el mercado lo venía anunciando, de que este nivel es mucho más fuerte que este nivel. ¿Por qué es más fuerte? Porque desde este nivel los precios bajaron rápido. Desde este nivel los precios bajaron rápido. Desde este nivel los precios bajaron rápido. Mientras que para subir tuvieron o les llevó más tiempo. Entonces, los compradores aquí no podían, necesitaban mucha fuerza para llevar los precios a niveles más altos. Por eso nos enfocamos claramente en los niveles extremos. Vuelvo a reiterar, para aquellos que son parte de nuestro programa, en los niveles extremos es donde nosotros le prestamos atención a las señales objetivas que aprendemos en el nivel número 1. Por eso, aprovechamos a responder preguntas de nuestros estudiantes de por qué esas señales objetivas aparecen a veces en estas zonas. Sí, aparecen en estas zonas, y vuelvo a reiterar, porque los que adquirieron los valores en la parte inferior no van a venir a liquidar en la parte superior para que les aparezca este grupo de vendedores. Toman sus ganancias parciales, liquidan sus posiciones parcialmente. Los precios vuelven a llevar al alza los niveles de cotización los compradores hasta que aparece nuevamente una señal objetiva. Lucha entre compradores y vendedores, se niegan a bajar, se niegan a subir, los vendedores actúan, nueva lucha, vuelven a mostrar realmente quién va a estar en control hasta que los precios llegan a su nivel de piso. Así fluctúan los precios. Nosotros como analistas técnicos, por supuesto, esta clase tal vez es un poquito más avanzada. No, a ver, no es avanzada, es bien básica, súper básica. Pero para aquellos que recién están empezando, parece ser una clase que, pero no, es muy básico. Aquí lo importante es encontrar cuáles son las áreas más importantes dentro de la expresión técnica, dentro del escenario que estamos analizando. Técnicamente, las áreas de control de vendedores más importantes son estas que están aquí arriba, donde están señalizados los precios. Encontramos la fuerte ruptura de parte del crudo.
Y aquí abajo los precios se detuvieron, creando un área de control de compradores temporal. Para nuestra humilde opinión, esta es una zona o un área de control de compradores temporal. Vuelvo a reiterar. Los precios reaccionan desde este nivel de $45. Reaccionaron de parte de los compradores. Hubo reacción. Y es lo más normal del mundo, lo vuelvo a reiterar, que en las próximas sesiones nos encontremos con alguna figura bearish, alguna figura de estas que están aquí. ¿Por qué? Porque es natural, muy natural, que después de haber los precios transitado desde el área de $44 a $63, los compradores que se ubicaron aquí comiencen a tomar ciertas ganancias. No sabemos si son totales o si son parciales. Esa lectura la vamos a poder determinar cuando veamos la presencia de los bears aquí, porque eso es lo que vamos a ver en las próximas sesiones. Y yo no estoy contando algo que no hayamos realizado la descripción anteriormente. Observen el mismo comportamiento. ¿Será una zona temporal? Lo vamos a observar. ¿Será una zona realmente importante que va a lanzar los precios a niveles más bajos? Lo vamos a observar, vamos a dejar que el mercado nos enseñe. De eso se trata. Entonces, creo que hemos determinado con objetividad que los precios fluctúan entre estas dos fuerzas naturales, llamada la oferta y la demanda, que una vez que los compradores llegan a sus niveles de máximos temporales, comienza la lucha entre los compradores y los vendedores y aparecen presencia de vendedores, mientras que aquí veíamos presencia de compradores solamente, y no lograron llevar los precios a niveles más bajos, sino que fueron a buscar la zona que realmente es determinante como control de vendedores. Y el mercado mismo se encarga de crearlo y el mercado mismo se encarga de expresarlo. Así fluctúan los precios constantemente. Vuelven a llevar los precios a niveles más bajos, por supuesto, con esta figura aquí. Hasta este día usted pensaba que los precios iban a continuar bajando. Yo también. Claro, si el equipo negro está en control. Pero aquí apareció el equipo blanco, determinando de que estamos frente a una zona de control de compradores. Por supuesto, el accionar del precio lo confirmó en los próximos días. Esta vela que está aquí, que tiene un nombre muy importante, que se llama Bearish Engulfing, me determina de que para estos compradores es hora de que sepan de que se encontraron nuevamente con un área de control de vendedores. Cuando leemos la psicología de los movimientos, o observamos la psicología de los movimientos, tal vez el trader sin mucha experiencia no nota lo que nosotros notamos. Que los movimientos desde la zona de control de vendedores son verticales, agresivos, rápidos. Estos movimientos que estaban aquí nos estaban indicando de que este estaba por llegar en el futuro. Aquí, en esta zona, no estamos viendo la reacción que observamos anteriormente, cuando el crudo cayó desde aquella zona de $140 en el colapso del 2008. Vimos una reacción rápida, muy rápida. Pero observen cómo desde esta zona de control de compradores, los precios reaccionaron rápidamente, encontraron cierta presión
de parte de los vendedores y lograron vencer, y ya hemos analizado este movimiento anterior. Entonces, a mí no me extrañaría ver control de vendedores en esta zona. ¿Será esta una zona de control de compradores que realmente me demuestren que van a llevar los precios más altos, a niveles más altos? A mí me encantaría ver, personalmente, una zona de control de compradores aquí en este nivel. Lo vamos a señalizar. Por eso se necesita ser muy paciente, muy paciente. Muy paciente para esperar la oportunidad. Que el mercado nos enseñe. Es muy prematuro todavía, para mi humilde opinión, aquellos que están en nuestros programas, siempre cuento una historia de cuando éramos niños y corríamos carreras de bicicleta, y para entender cómo el mercado genera esos movimientos cuando tiene o se aproxima a la zona donde realmente está el control de compradores antiguo, donde los profesionales se ubicaron. Entonces, creo haber respondido a algunas preguntas que nos enviaron. También este tipo de enseñanzas se la enviamos a los estudiantes que están tomando los programas nuestros para que interpreten las áreas donde está señalizado con flechas. ¿Cómo identificamos con objetividad cuáles son las áreas más importantes dentro de toda esta estructura? Porque el mercado en sí tiene su estructura. Observemos ese triángulo simétrico que tardó 4 años en formarse. Es algo que merece realmente su respeto, ¿no? Porque para que este mercado en particular o este instrumento en particular genere o desarrolle ese comportamiento es porque emite un mensaje muy claro y nos ha dejado una clara enseñanza. Cómo los precios fluctúan y luchan constantemente entre la oferta y la demanda. Y cómo esos niveles extremos se van desarrollando y cómo en esos niveles extremos aparecen las señales con mayor grado de objetividad para nuestra metodología. Aquellas que están en el trayecto entre este nivel y este nivel, son los niveles extremos, aquellas que están en el trayecto, son normales que estén allí. Porque desarrollan o demuestran una zona donde hay una fuerte batalla por quien toma el control del precio. Creo que en rasgos generales hemos desarrollado un muy lindo tópico hoy. Muchas gracias por las preguntas, porque por esas preguntas nosotros desarrollamos la enseñanza y estaremos observando el precio del crudo, a ver si entra en la zona, a ver si los vendedores toman el control temporal del accionar de precio en las próximas sesiones. Y vamos a dejar que las gráficas nos enseñen, que el mismo mercado nos indique cuál va a ser el próximo movimiento. Creo que es todo por hoy. Me voy a quedar
10 minutitos respondiendo preguntas y muchas gracias por acompañarnos. Si tienen alguna consulta, lo pueden hacer sin ningún inconveniente. Pueden ingresar a nuestro website y allí encontrará, vamos a ver si puedo, allí encontrará, tendrá acceso a un escritorio virtual donde una vez que usted se registre como usuario o como usuaria gratuita, podrá registrarse en la parte superior y una vez que usted reconfirme su correo electrónico, aterrizará en un escritorio virtual donde hay muchas clases de este tipo de clases que estamos brindando. Hay lectura, hay un pequeño curso eh, bien básico, es gratuito y tiene la descripción de nuestros cursos, tiene la manera de contactarnos. Estamos a su servicio en lo que usted necesite. La idea principal es que aprendamos a analizar los mercados. Recuerde, yo voy a tomar una decisión, debo analizar primero. Entiendo de que si usted está participando de esta clase o está observando eh, cómo analizamos los mercados, es porque tiene interés de poder generar dinero con su dinero. Pero antes que todo, antes de tomar cualquier decisión, ¿ok? Debemos realmente eh, hacer un análisis del escenario donde nosotros nos vamos a desplazar. Y eso fue lo que hicimos hoy con el crudo. Encontramos las zonas de control de compradores y control de vendedores en rasgos generales. Ya cuando entramos en una notación más avanzada, nosotros estamos en capacidad de predeterminar cada área de precio con objetividad antes de que suceda. Mire lo que le digo, antes de que suceda. Expresar esto ahora o demostrarle esto ahora no es algo mucho más avanzado que lleva tiempo desarrollarlo e interpretar que las cosas funcionan de esa manera. Por un momento simplemente respondimos la pregunta, ¿dónde están las zonas de control de compradores y control de vendedores? Y por qué se detienen los precios entre esos niveles y crean señales que realmente emiten una señal, son claras, pero no son tan importantes como aquellas que ocurren en los niveles extremos. Muchísimas gracias por su tiempo. Me voy a quedar 5 minutos o 10 minutitos a responder preguntas, como lo hago usualmente, y los espero el próximo viernes en clase. Gracias.